director del equipo filial del Caja Rural, un equipo que siempre se dice que es el más fuerte, junto con el Izarte, que tenéis esa manía de pelearos entre los navarros y que realmente habéis empezado bien la temporada. A lo mejor os falta ese gen rematador, pero vamos bien por ahora, ¿no? Empezamos un poco normalillo, sin mucha suerte, y ya en las últimas carreras pues estamos teniendo un poquito más de suerte y se nos está viendo un poquito más. En las últimas carreras un poco más de suerte y de repente el domingo pasado ganáis 2 carreras el mismo día, la misma mañana. ¿Y qué carreras? Copa de España y Gorla. Sí, bueno, quizás hasta ahora pues tenemos un equipo más de escaladores, no tenemos un gran rematador de sprinter, entonces ahora cuando llegan las carreras duras es más nuestro terreno. Y carreras entre duras, las carreras, Valenciaga, cuando los espectadores vean esto ya se habrá resuelto, pero ¿cómo ves esta carrera? Bueno, esta carrera para mí es especial, la gané en amateur, entonces para mí y para todos los chavales es una carrera especial, dura, que aquí se ve en realidad si alguien tiene madera de profesional, ¿no? Entonces todos los amateurs que están pensando en pasar al campo profesional pues es una carrera que la ponen en el calendario con máxima prioridad. Ahora Valenciaga, a la Copa de España le queda un mes escaso y vienen las vueltas donde Caja Rural se defiende un poquito mejor, viene Bidasoa. ¿Cuáles son los objetivos de corto plazo? Bueno, en un principio intentamos a ver si podemos ganar Copa España, intentaremos luchar por ganarla y luego pues ya pues Vuelta a Bidasoa es un objetivo, Vuelta a Navarra es un objetivo, o sea, tenemos varios objetivos y muchos corredores de calidad que pueden estar ahí. Y siendo evidente que el gran objetivo de este equipo es pasar al equipo profesional del Caja Rural Seguros RGA y también, si puede ser, a otros equipos, si no hay cabida en el equipo grande, aparte de eso, ¿cuál es tu gran objetivo para esta temporada? ¿Cuál es el día que tienes marcado o la carrera que tienes marcada para ganarla con los chicos? Bueno, yo voy día a día, voy viendo. Hay muchas carreras muy importantes, entonces para mí una de las que tengo más marcadas es esta. Entonces, bueno, luego ya te digo, tenemos Vuelta a Navarra y algunas que las tenemos un poco más en el objetivo, pero para mí carrera de un día sería esta y Campeonato de España. Vale, pues muchas gracias y mucha suerte aún. Gracias.